Hola, muchas gracias por acompañarme un día más en este canal tan variado. Hoy estamos en la cocina y vamos a cocinar. Vamos a hacer una receta de aprovechamiento. Lo que vamos a cocinar son croquetas. Así que darme unos segunditos que me lavo las manos, me pongo el delantal y empezamos. Para la receta de hoy vamos a necesitar aceite y mantequilla, cebolla, harina, la proteína que hayamos escogido, que en este caso es el pescado, leche, nuez moscada y sal. Así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser encender la vitrocerámica. Yo la pongo al 8 como siempre y aquí voy a incorporar las dos grasas que he escogido, que es el aceite y la mantequilla, y lo voy a poner a la vez. En ella sofreiremos la cebolla. Mientras esto se calienta, os cuento que las croquetas son una buena solución para aprovechar alimentos y han traspasado las fronteras del caldo. ¿Qué quiere decir? Que no hay que esperar a hacer un caldo para comerte unas croquetas de la carne del caldo. Puedes hacer croquetas de cualquier cosa. Que haces un bacalao en tomate y te sobra, no lo quieres congelar para otro día, no te gusta repetir la comida, podemos hacer unas deliciosas croquetas de bacalao. ¿Qué haces? Como yo, estas fiestas que hice pescado al horno, hoy son croquetas de lubina y me sobra una lubina entera. Bueno, me sobraron dos, pero una se la volvió a comer Raúl. Yo no soy muy amante de la lubina, prefiero otros tipos de pescado, más sencillos, boquerón, maira, pescadilla, salmón, me gusta mucho, pero la lubina, la dorada, sí lo como, lo como. Yo no digo que no a nada, pero no es de lo que más me apasiona. Pues me sobró, yo sabía que no iba a hacer las croquetas en ese momento y automáticamente ya pensé, voy a hacer croquetas. Pero, ¿qué hice? Pues congelé la lubina y ya la he descongelado hoy para poder hacer estas croquetas. Así que hoy en día podemos hacer croquetas de cualquier cosa. Que hago un pollo en salsa, me sobra pollo y no me sobra como para una ración, pero sí me sobra un poquito como para hacer unas croquetitas también. Y esa parte de la salsa, en la parte del líquido de leche, puedo sustituir un poquito de esa leche por un poquito de esa salsa. Y lo que hago es que en la base de la croqueta tiene mucho más sabor. Esperarme un poquito que se caliente el aceite y la mantequilla y yo mientras, si os parece, os voy a poner las cantidades de cada cosa para que lo vayáis viendo y apuntando si es necesario. Esto ya está prácticamente caliente, no quiero que se me queme la mantequilla y voy a incorporar ahora mismo la cebollita. En mi casa las croquetas han sido como una herencia familiar. Yo se lo he visto hacer toda la vida a mi abuelita, también a mi tía, a mi madre. Ahora los hermanos hacemos croquetas y es algo que ha pasado de generación en generación y que cada uno le ha añadido su truquito especial. Así que deciros, ¿son la copia exacta de las croquetas que hacía mi abuelita? Pues no, no, porque no sería cierto. Yo en casa lo hemos hecho siempre a ojo. Mirad, ahora voy a añadir sal. Aquí sí que no me voy a preocupar de la sal porque... No me voy a preocupar, perdón, había caído alguna cosita. No me voy a preocupar de la sal porque después con la leche y la harina suele ser todo bastante soso. Así que seguramente voy a tener que añadir algo más. Os comentaba que las croquetas en casa las hemos hecho siempre a ojo. Nunca nos hemos guiado por cantidades y sí por la frase de lo que admita. Pero, ¿qué es lo que admite cuando una persona no sabe cocinar? Es difícil. Mucha gente me pedía la receta y al principio sí que es verdad lo que admita. Pues tú le vas echando leche y lo que admita. Pero, ¿qué es lo que admita? ¿En qué punto? ¿Cómo hay que hacerlo? Al final lo más fácil fue investigar en varias veces que hice croquetas en qué textura me iba a quedar mejor para adivinar las cantidades, porque
Un día pues sí, te quedaban un poquito más sueltas, otro día un poquito más espesas. Y lo ideal casi es que cuando tú pasas tu receta a alguien, se lo digas de manera hasta que tenga soltura, de manera en que pueda acertar bien los ingredientes. Así que eso fue básicamente el estudio que hice para poderos decir qué ingredientes lleva. Vamos a sofreír un poquitito esta cebolla, que se ablande, simplemente lleva un poquito de sal en estas grasas y ahora enseguida volvemos a estar juntos. Darme unos minutitos. La cebolla está prácticamente, yo siempre os digo que podéis luego bajar de la vitrocerámica un puntito. Yo estoy aquí muy pendiente y no me muevo y por eso hoy no la he bajado. Simplemente tenéis que mirar que no se os queme, que vaya quedando transparente pero que no se queme. La mantequilla hace un olor que me encanta, es muy sutil, muy agradable. Me gusta la combinación de aceite y mantequilla, pero si no os gusta podéis poner solo aceite o solo mantequilla. Esto es al gusto de cada uno, a mí me gusta así. Ahora, en este punto, que ya tendría que añadir algún otro ingrediente, mucha gente lo que hace es añadir la proteína, o sea, este pescado ya cortadito. A mí no me gusta hacerlo ahora. Yo lo que me interesa es añadir la harina para que se sofría un poquitito con la cebollita y quitemos este gusto de crudo. ¿Veis? Le había añadido un poquitito más de aceite, que parecía que para pochar esta cebollita no era necesario, pero así con la harina se va a sofreír mucho mejor. Y en unos segundos empezaré a incorporar la leche. Aquí muchas personas tienen varios trucos, o la incorporan toda de golpe o la van incorporando poquito a poquito. Yo soy de las de poquito a poquito, sin dejar de mover. Vamos añadiendo leche. Veis que enseguida se va poniendo todo más compacto. Lo que interesa es que esta leche se una con la harina y nos forme esta bechamel, que al final es la base de la croqueta. Si no conseguís deshacer los grumos, esto se consigue trabajando la masa. Siempre podéis utilizar esta herramienta que va muy bien y que a la vez te ayuda a ir moviendo bien. Yo, en el caso de que alguna vez se me resista, también lo hago. Si no, voy utilizando la pala. Vamos a formar esta bechamel. La sigo teniendo la vitrocerámica al 8, sin dejar de mover, sobre todo, para que se vayan uniendo los ingredientes. Y cuando esto ya se parezca más a una bechamel, la probaré de sal y decidiré si le añado o no. Tener en cuenta la proteína que utilizáis y el punto de sal que tiene, porque si la proteína ya está salada, como pudiera ser un jamón, unas croquetas de jamón que están deliciosas, entonces tenéis que ser más cautos con la sal. Pero este pescado, que lo hice al horno, que está en su punto justo de sal, necesito que la bechamel sepa bien. No hay que dejar de trabajarlo. Podríamos pasarlo por la batidora, sí, pero entonces ya no notaría la cebollita. Que por cierto, yo le he puesto un poquito más de cantidad de la que hemos comentado, porque a mí me gusta. A mí me gusta la cebollita, le he puesto un poquito más. Muy bien, aquí con una cucharita limpia voy a probar el punto de sal. Y como ya sabía, está sosa. La leche con la harina es muy sosa. Así que tener cuidado, porque si la croqueta os queda sosa, no vale nada. Vale, mirad que ya esto está espeso. ¿Veis? Esto sería una bechamel. Ahora sí vamos a introducir la proteína escogida. Hoy lubina, que están buenísimas.
la bechamel empieza a hacer burbujitas. Aquí sí que ya le voy a bajar la vitrocerámica al 7. Y es cuestión de trabajar. ¿Trabajar qué es? Vuelta, 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 vuelta. Ahora la bechamel está espesita, pero no está todo unido. Unido es cuando tú lo levantas y te queda cogida la masa sin que se te caiga, así de esta manera. Así que darme un tiempito que voy a irle dando vueltas y os la enseñaré cuando casi esté. Llevo 3-4 minutos trabajando esta bechamel y es el momento de incorporar nuez moscada. Aquí también, al gusto vuestro. Hay quien le gusta más y hay quien le gusta menos. Fijaros cómo la masa se va formando. Con el calor la nuez moscada se acabará de deshacer, quedará todo ligadito. Pero esto todavía no está. La masa de la croqueta necesita mucho trabajo. Lo que sí que voy a hacer nuevamente es volver a coger una cuchara limpia y volver a probar el punto de sal antes de tener la masa de la croqueta acabada. Está espectacular, muy buena. Así que ahora sí, dejarme que trabajo la masa sin dejar de mover, sobre todo para que no se nos pegue. Tenéis que dar por el lateral y en el culito de la sartén. Vamos a trabajarla, que quede todo unido, porque veis, esta masa todavía parece estar líquida, aunque la notéis espesa, pero la masa no queda toda compacta y toda junta. Así que vamos a trabajarla y os diré más o menos cuánto tiempo me ha llevado para la cantidad que he hecho, que es la mitad de lo que os he puesto. Llevo 10 minutos desde el momento en que le echamos la proteína, desde que le incorporé el pescado y empecé a trabajarla. Fijar lo que os decía, que ahora la masa, cuando yo la muevo, queda como más compacto y suele quedar bastante más unida. Esta masa ya está hecha. Lo que voy a hacer va a ser apagar el fuego y trabajarla un minutito más aquí al calor residual. La masa en sí ya se podría comer y podríamos hacer otras muchas recetas. Por ejemplo, esta masa la puedo utilizar para rellenar unos canalones y estarían estupendos, riquísimo. Pero a mí me gusta tener en el congelador siempre croquetas. Ahora, lógicamente, están tan calientes que no podemos trabajarlas. Así que tendré que ponerlas en un tupper, esperar unas horitas a que se enfríen en el frigorífico. Y ahora os explicaré por qué. Y una vez la masa esté fría, ya podremos bolear. Bolear es una palabra que yo no conocía, me la enseñó Raúl. Él había trabajado hace años en hostelería. Y yo siempre he dicho liar croquetas, que es lo que he oído en mi casa. Pero parece ser que los cocineros, los chefs, bolean las croquetas. Así que yo aprendí una cosa más que comparto con vosotros. Yo me acuerdo que cuando mi abuela nos hacía croquetas, ella siempre que venía a casa hacía un cocido, se estaba todo un día con nosotros, hacía con la carne, la masa de las croquetas y nos dejaba para la noche para que cenáramos antes de irse a su casa. Cuando vivíamos en Barcelona, yo era muy pequeñita, nos dejaba un caldito para que mi madre nos hiciera sopa y nos dejaba la masa de las croquetas hecha y las croquetas ya liaditas, porque venía muy temprano. Yo cuando me levantaba para ir al colegio, mi abuela ya estaba en casa y andaba por ahí con mi madre limpioteando y haciendo cosas. El cocido ya estaba en el fuego, muy apañada. Nosotros íbamos a la nevera cuando llegábamos del cole y tenía ella una bandeja con todas las croquetas liadas, boleadas, y íbamos y cogíamos una croquetita, iba otra croquetita, volvíamos una segunda vez, otra croquetita. Somos 5 hermanos del primer matrimonio, mi abuela es madre de mi madre y imaginaros 5 niños que iban a la nevera a coger una, otra, cuando mi abuela iba a ver la bandeja,
habían desaparecido y decía, pero niños, ¿cómo coméis las croquetas así sin freír? Bueno, tengo problemas con la espátula esta que se me desmonta porque la masa ya pesa mucho. Así que voy a tener que coger otra, apartaré esta o la sujetaré para poder meter el palito. Total, anécdotas de la infancia que uno tiene, que uno al final recuerda con cariño. Bueno, mirad esta masa, ¿cómo está? La masa ya está. Así que ahora vamos a ponerla en un tupper y a la nevera. No, esta espátula no quiere. Y a la nevera. Os comentaba lo de la nevera y quiero deciros que cuando el alimento que está aquí caliente lo dejamos encima de un mármol y él por sí solo empieza a dejar de tener temperatura, empieza a crear bacterias. Estas bacterias son dañinas para nosotros, consiguen que el alimento se ponga en mal estado y podemos ponernos enfermos. Sí que es verdad que por una horita, media horita, no va a pasar nada, pero lo ideal es que el alimento se enfríe rápidamente y para eso tenemos el frigorífico. Hay la creencia de, ay, no es bueno ponerlo en el frigorífico. No pasa nada. La realidad es que el frigorífico le quitas vida útil. Si tú pones un alimento muy caliente en el frigorífico, estás acortando la vida de ese electrodoméstico. Pero decirme, ¿cuánto la cortas? Yo he tenido el frigorífico anterior poniendo realmente los alimentos calientes más de 30 años. Lo cambié porque la puerta de abrir y cerrar se caía y una vez me cayó en la cabeza, así que tuve que cambiar el frigorífico, pero no porque el frigorífico se hubiera estropeado. Así que pensároslo 2 veces antes de dejar horas un alimento encima del mármol. Hay que conservarlo rápidamente en frío. Bueno, vamos a volcar esta masa. Mirad cómo cae toda en forma de bola. Eso quiere decir que la masa está perfectamente hecha. Y lo que os comentaba, yo voy a esperar apenas 10 minutos y lo voy a poner ya en el frigorífico, porque no quiero que algo que está tan delicioso pueda hacerme daño, empiece a crear bacterias. Mirad cómo se mueve la masa y cómo cae toda en forma de compacta. Esto ya está a punto para enfriarse y que empecemos a bolear las croquetas. Han pasado 24 horas y os soy sincera, han pasado 24 horas porque primero he querido que la masa estuviera bien fría para poderla moldear mejor. Y mirad, está estupendamente bien para formar las croquetas. Y segundo, por ser sincera completamente, para cuando la masa estuvo fría, yo ya no tuve ganas, ya estaba muy cansada. Así que ahora sí que es el momento de hacer liar. Yo siempre he dicho liar croquetas hasta que conocí a Raúl, que me dijo, Raquel, se dice bolear. Pues eso, ya ha llegado el momento de bolear estas croquetas de pescado. Ya sabéis cómo funciona la técnica, porque ya hemos hecho un par o tres de masas de croquetas. Y así también de esta manera sabéis que croquetas es una receta de aprovechamiento que podemos hacer con 1000 y una cosas, con todo lo que se os venga por la cabeza. Croquetas de jamón y queso, buenísimas. Croquetas de jamón serrano, croquetas de pescado, de carne, de pollo, de como yo hice, aquellas de pollo y gamba, con aquel estofadito que hice de pollo y gamba para cuando vino mi hermana Eva. Las croquetas es una de estas recetas que nos sirven para aprovechar alimentos. Y un día estoy pensando que puedo haceros un blog de cositas que nos sirven para aprovechar restos y que nos van muy bien, porque ya sabéis cuál es mi lema, no se tira nada. Todo lo que no podáis o queráis volver a comer de la misma manera, lo reconvertimos. Y lo reconvertimos con un poquito de imaginación y con un mochito de cariño. Esto que ya sabéis cómo funciona, si os parece, hago 3 o 4, ya lo veis, pasadas por huevo, por pan, y es aquí cuando acabamos de darle su forma. Nos quedan unas croquetas muy bonitas. Parecen croquetas de estas que compras cuando las pones a tus comensales y dicen,
Estas seguro que son caseras con esta forma tan bonita. Pues sí, las hemos hecho aquí mismo, en casa. Y mirar qué pinta, ¿eh? Pues nada, voy a seguir yo con estas dos. Bueno, va, hago otra más. Me cuesta despedirme de vosotros. Y es como si estuviera aquí, como si estuviéramos en una gran sala. Yo aquí con mis croquetillas y vosotros ahí mirando, aprendiendo, o incluso en uno de esos cursos de cocina, que tenemos un montón de cocinas y estamos todos a lo nuestro. Alguien explica y los demás hacen y podemos compartir. Cada día explica uno. Bueno, ya hemos imaginado demasiado. ¿Veis qué bonitas? Siempre quedan más o menos. Una más grande, una más pequeña, pero perfectamente. Así que ahora dejadme que voy yo a liar todo esto. Estas son todas las croquetas que han salido hoy. Así que ahora ya solo nos queda freírlas. No las voy a freír todas porque ya sabéis que solo somos dos, pero las croquetas se pueden congelar siempre. La única cosa que os aconsejo es, como hago yo ahora aquí, por ejemplo, separar un poquito croqueta de croqueta, que no se toquen entre sí, como he hecho en esta primera fila. Y cuando la croqueta esté congelada, podéis sacarla de aquí y ponerla en una bolsa de congelación. Nos ocupará menos espacio y las tendremos siempre listas para comer el día que nos apetezca. Yo ya habéis visto en otras ocasiones, utilizo un cacito para freírlas, abundante aceite y pongo más o menos unas 3. La croqueta no debería abrirse, pero a veces lo hace. Así que el punto de su cocción lo marca ella misma con el sonido que hace. Acordaros que la masa está hecha y solo queremos dorar lo que es la croqueta. Yo he hecho una, siempre hago una primero para ver el punto de temperatura de aceite. Empiezan a chapotear y en este momento es cuando hay que controlarlas. Porque alguna se está abriendo. Y es esta. Así que vamos a tener cuidado y las sacaremos un poquito antes para que no se nos rompan todas. Y mirad qué estupendas han quedado estas croquetas, listas para llevar a la mesa. Hoy han sido unas croquetas de pescado. Otro día podemos hacerlas de pollo, de la carne del caldo que nos han sobrado, de una ternera que hemos guisado. El caso es siempre aprovechar aquellas cositas que nos sobran y que a veces no le damos importancia porque es un trocito tan pequeño que creemos que no vale la pena. Sí vale la pena. Hoy unas estupendas croquetas de pescado. Espero que os hayan gustado, que hayáis disfrutado con esta receta y sobre todo espero que las hagáis. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto!